Gloria, gloria, gloria a Dios. Que Dios bendiga grande y poderosamente a toda nuestra hermosa y preciosa audiencia que está aquí nuevamente conectado en otra transmisión de palabra, gloria y poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y gracias nuevamente por estar aquí, junto a mi persona para compartir la santa, bendita y poderosa palabra del Señor y para que a su vez, ¿verdad? Ella siga nutriéndonos y siga siendo de gran bendición hacia nuestras vidas. Entendiendo que la santa, bendita y poderosa palabra del Señor tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético, un lenguaje simbólico. La Biblia es demasiado clara. Fue escrita por más de 40 personas diferentes en 3 continentes diferentes durante 1500 años y tanto Antiguo como Nuevo Testamento nunca se contradice. Habla 100% del plan de regeneración y de salvación de Dios para los hombres a través de revelaciones progresivas de parte de nuestro Señor a la humanidad que componen o competen maneras o formas de vida diferentes o distintas. Por igual, ¿verdad? En el caso de la palabra hay que entender que cuando están también determinadas profecías, historias, etcétera, eventos en su contexto, hay un contexto histórico, digámoslo así, pero también nunca deja de haber un principio espiritual a pesar de la diferencia histórica. Por igual también, aunque está el determinado cumplimiento en una determinada profecía, aunque sea en un determinado contexto también específico, determinados lugares en la palabra, se llama palabra de Dios porque también nos habla de manera independiente, de manera individual, de manera general, depende en la forma en la que Dios se revele hacia nosotros y que nosotros por medio de la oración, el ayuno, etcétera, lo busquemos tratando de conseguir alguna respuesta. Porque mi hermano, esto yo lo quiero decir de manera inicial, porque es que hoy día quieren encerrar a Dios en 4 paredes, y cuando no lo quieren encerrar en 4 paredes, quieren usar la Biblia como receta de cocina. Entonces, la Biblia es más que eso. Por eso es que la Biblia, al ser palabra de Dios, para poderla entender, se necesita a Dios mismo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. De otra forma, mi hermano, la cosa no va a funcionar. Y es la promesa. El Espíritu Santo en nosotros es precisamente un cumplimiento de una promesa del Señor Jesucristo que a la vez garantiza y a la vez confirma las promesas que recibiremos en la vida eterna. A veces yo tengo que estar repitiendo estas cosas porque cuando a veces mencionamos unas cosas en su contexto, siempre sale sutanito, fulanito, perencejo, etcétera, decir, no, que yo no sé qué del contexto. Igual yo hablo del contexto histórico y el principio espiritual, pero de una manera asombrosa. Siempre la Biblia muchas veces nos va a hablar de manera individual, por eso está lo canónico espiritualmente, digámoslo así, inspirado. Y entonces yo no entiendo cómo reconocen que es palabra de Dios y no saben aplicarlas como palabra de Dios. Ejemplo, te metes en un ayuno. Señor, muéstrame qué es lo que yo debo de hacer. Si yo voy a Daniel capítulo 10 con el caso del príncipe de Persia, pues obviamente yo te hablo del contexto histórico, el principio espiritual de lo que pasó, y a raíz del principio espiritual se puede ver qué es lo que Dios te está hablando a ti. Ya eso está en el pasado. Hay un contexto histórico, hay cuestiones de la profecía bíblica que se cumplieron, pero si Dios te lleva ahí, te está hablando obviamente que tú viste una guerra espiritual, más aún si te sentías afligido, igual que el caso del profeta Daniel, mientras estabas en tu ayuno. Por eso es palabra de Dios. Entonces, cada vez mientras estamos, ¿verdad? No sé, en estos tiempos finales, nos adentramos una y otra vez al desconocimiento de un montón de gente neófita que Dios no ha llamado, que no leen la Biblia, que no oran ni 5 minutos, que no ayunan, pero siempre quieren decir sí para estar contradiciendo, para estar chismoseando, para estar llevando contrarias, porque eso es lo que justamente diría yo que es un espíritu de Barrabás, el espíritu de la revuelta. No sé nada y lo que no sé me lo invento, así son. Entonces, antes de tomar un tiempo de oración, porque vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se glorifique, mi hermano. O sea, es imposible
detener la oración. Y cada rato, cada vez que podamos hacerlo en vivo, no vamos a desaprovechar la oportunidad, no solo de compartir la palabra, sino también de tomar un tiempo de oración, porque honestamente casi nadie lo hace. ¿Por qué casi nadie lo hace? Porque casi nadie ora. ¿Por qué casi nadie lo hace? Porque lo que hay es un montón de influencers, comentaristas tontos, que no tienen experiencia ministerial, no son nada, meramente se sientan a calentar asiento y a calentar sillita, a estar hablando de otros, pero no tienen ningún conocimiento bíblico, no tienen ningún llamado ministerial, nunca en su vida jamás han salido a predicar en una campaña, y así son la mayoría. Entonces así hasta el diablo debe estar cómodo ahí, sentado en su trono, frente a una pantallita, y estar buscando polémica y generando chisme para generar ingresos, ¿verdad? A través de las determinadas monetizaciones, y sin hacer nada, nada más nada. Yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad?, a leer en la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice en la Biblia sobre la curación de un cojo. Y varias veces les he dicho, bueno, en otra ocasión bien reciente, anterior a este video, estuvimos hablando sobre el caso de uno de los profetas menores, el caso de Abdías, un libro cortito. Bueno, yo daba hasta 5 o 6 minutos, pues yo no sé a qué velocidad le da a la gente. Mucho más si hay tanta gente que no le gusta, parece que les pesa leer. Pero los estoy poniendo a leer, que ese es mi propósito, acercarte cada vez más a Dios y acercarte cada vez más y acostumbrarte para que veas que cada cosa que se te predique, la tienes que ver que la dice ahí, porque así te engañan fácil. Entonces, mucha gente contenta leyeron Abdías, leyeron el libro de Abdías. No les tomó ni 5 minutos. Si están contentas que lo leyeron, contentos o contentas que lo leyeron tan rápido, pues que no lo habían leído. Y a veces, cuando te hablan de profetas menores, casi nadie en el pueblo evangélico sabe cuáles son. Bueno, uno de ellos es Abdías, ya muchos ya lo saben. Pero cuando quieras saber lo que es la realidad, lo que fue y es la realidad de la iglesia, hay que irse a Hechos de los Apóstoles. Un claro ejemplo. Hoy día hay unos por ahí que se dan golpe contra el pecho, tú sabes, caminando de rodillas, dándose latigazo y con las estampillas y cuadros de cuanta imagen y cuanta cosa, y se dicen ser la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Pero sin embargo, cuando tú vas a sus mismas Biblias católicas, lees lo que era la iglesia de Cristo aquí en la tierra en Hechos de los Apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. No estaban ligadas con la política ni con el paganismo romano. No tenían toda clase de símbolos paganos, por más milenarios que fueran. No había confesionario. Bueno, realmente esto de sacerdote, todos somos real sacerdocio santo. El Señor en su palabra no habla de que todo aquel que le sirva debe de estar en celibato. Entonces, progresivamente te irás dando cuenta que son cosas históricas que, por ejemplo, esta institución puso para no incurrir en el gasto de la descendencia de los curas, y para la vez cuando murieran las monjitas, los curas, no le pudieran dejar herencia a nada, ni a nadie, ni a nada, porque todo sería literalmente para la iglesia católica, y así son austeros, acumulando riquezas que serán pues obviamente destruidas, y eso lo habla la Biblia en el Apocalipsis. Cuando una monjita o un cura muere, aunque tenga familia y quiere heredar una casa que le pertenece a la iglesia católica y no puede dar nada en heredad. Por igual, por eso este fue el propósito del celibato, no incurrir en el gasto de la descendencia de los curas. Eso es malo. Entonces, cuando vas al caso de la iglesia primitiva, ciertas enseñanzas también en algunas iglesias evangélicas no es lo que dice allí. Y ahí te dice todo de manera clara. Ves el enfoque, y además del enfoque, ves que hay poder de Dios, ves que hay milagros. Esto no es que era para ese tiempo, esto es imposible, porque aquellos que el Señor Jesucristo enseñó, que les llamó discípulos, les prohibió que saliesen a predicar hasta tanto hubiese llegado el Espíritu Santo, y estamos hablando de personas que estuvieron ahí al lado del Maestro. Entonces hoy día, por ejemplo, estos calvinólatras, come calvino, come calvicie, se creen
que supuestamente esto era, o te dicen para matarte la fe, que esto era para el tiempo de antes, y todavía para rematarte, te dicen que si tú te desvives te vas derechito al cielo, pero ellos no lo van a hacer. Tonto el que los escucha, sentadito, calentando silla, felices ahí, sin campaña, sin milagro, sin ningún respaldo de nada, no sirven para nada. Esto meramente son un grupito de influencers que se han reunido unos con los otros para rascarse los sobacos o para lamberse los zapatos, como usted le quiera, pues obviamente decir. Es una pérdida de tiempo. Si la iglesia quiere levantarse, la iglesia tiene que ser ungida con el Espíritu Santo. Tiene que dejarse usar por el Espíritu Santo y Él está allí. Es la promesa para nosotros, el pueblo gentil. El segundo consolador que Jesucristo prometió y dijo, os conviene que me vaya porque, bueno, vendrá a vosotros otro consolador. O sea, el Señor Jesucristo fue el primero. El segundo es el Espíritu Santo. Él lo dijo, os guiará, os llevará hacia toda verdad y hacia toda justicia de Dios y estará en vosotros. Ay, tú con ese cuento que eso era para el tiempo de antes y que eso solamente son cuentos de los pentecostales. No sé qué Biblia tiene. ¿Dónde dice un texto que eso era para el tiempo de antes? Ese es el diablo queriendo matar la fe, porque de algún lado ese envidioso se quiere meter en el medio donde nadie lo llamó. Es como el metiche, el entrometido, el presentado, que se mete donde nadie lo llamó. Es como a veces se meten aquí en mis transmisiones, que son para seguidores, pero siempre se mete, ¿verdad? No sé, el diablo a través de alguno, el diablo ya tú sabes, con la trompa de elefante, cuando aquí nadie lo llamó, porque aquí no hay ninguna invocación, esto no es un altar de santería, ni aquí estamos haciendo rituales, entonces nadie lo llamó, pero siempre se quiere meter. Y vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver tan solo una pequeña porción y tan poderosa de lo que era la iglesia, de lo que fue la iglesia cristiana en el primer siglo de la era cristiana. Dice aquí en la palabra, y yo solamente, bueno, voy a leer aquí en el capítulo 3, voy a leer el verso 1 al 9, fácil, léalo conmigo. Después de haber terminado el en vivo, dése una vueltita por ahí por Hechos de los Apóstoles, lea hasta donde pueda, aunque sea algo cortito, pero léalo progresivamente. Ay, que no tengo tiempo, no tienes tu tiempo de leer la Biblia aunque sea 5 minutos al día, pero si tienes tiempo de que si sale un chisme, ves videos hasta de 4, 5, 6 horas completito. No me venga con esos cuentos porque sí hay tiempo. Lo que pasa es que se necesita lo que pocos tienen y es disciplina. Y la disciplina no es un don. Entonces voy a leer. Dice aquí. Curación de un cojo. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Vamos a leer en el Nuevo Testamento. Dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. O sea, la hora de la oración. O sea, siempre se ora. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Directo, ahí a los ojos. Esa era gente llena del poder de Dios. Míranos, dice. Y ahora viene y Pedro le dice, bueno, entonces él les estuvo atento esperando a recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y por eso la iglesia, cuando oramos, cuando clamamos, pedimos en el nombre de Jesús. Esta gente no era una gente que siempre estaban exhibiendo posesiones. Los cristianos en el primer siglo de la era cristiana se cubrían cada cual las necesidades de los demás. Se ayudaban entre ellos, administraban para la expansión de la palabra y para la multiforme gracia de Dios. Y en ese momento no tenían. Esto contradice todo lo que te predica el apóstol Lobo, que de hecho no se sanan con ellos ni las moscas. Los otros, los catolocos, que Pedro fue el primer papa. Esos tienen esa enseñanza, ¿verdad? Que es la enseñanza, bueno, una de las muchas enseñanzas falsas que le hacen treparse donde nadie los llamó. Entonces, si Pedro, bueno, que la Biblia le llama apóstol, y le dice discípulo de Jesús, ellos dicen que es el primer papa,
Pues si Pedro fue el primer papa, ¿por qué ningún papa en la historia de la Iglesia Católica Romana jamás ha curado un cojo? ¿Cuáles son los milagros cuando el papa de Roma visita? Nada, un montón de tontos detrás de las faldas de él. ¿Cuál es la bendición? Porque lo que siempre llegan es juicio a los países. Si Pedro fue el primer papa y con Pedro se sanó un cojo, ¿qué papa en la historia de la humanidad ha usado Dios para que se sane un cojo? ¿Quién se ha sanado con un papa? ¿Cuál es el poder que tienen ellos? ¿Cómo el Espíritu Santo muestra este respaldo? No hay nada. Entonces, ¿cómo tú me dices? O sea, por eso es que les digo, hay que ir literalmente a Hechos de los Apóstoles y ver qué era la iglesia cristiana del primer siglo. Lo de Dios es diferente. En lo de Dios tiene que estar Dios, no las tradiciones humanas, no la religiosidad del hombre, no los dogmas humanos. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Por aquí. Vamos a seguir por aquí leyendo. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro no dijo en el nombre mío como papa. Dijo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos sabían bien claro lo que representaban. No se representaban a sí mismos. Eran meramente embajadores de Cristo aquí en la tierra. Igual que tú, igual que yo. Por eso es que cuando sucede en los determinados países una crisis o algo que pone en peligro a los embajadores y a la gente que trabaja en una embajada, que son de un determinado país, inmediatamente el país toma cartas sobre el asunto y se los lleva. Asimismo va a ser en el arrebatamiento. Antes de que venga, nos vamos. Justamente como en las determinadas embajadas, cuando antes de pasar algo en un determinado país o cuando la cosa se está poniendo candente, lo sacan. Entonces, ¿de dónde somos ciudadanos nosotros? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos templo del Espíritu Santo. Y el tercer templo judío no se puede construir hasta que nosotros como templo desaparezcamos. Sigo por aquí leyendo. Mire lo que pasó. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando. ¡Qué belleza! Dice, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Si es que ahí empezaron a manifestarse, ¿verdad? Las cosas, o sea, el poder de Dios de aquellos que venimos en el nombre de Jesús. No solo por la palabra tan preciosa que hablaba, sino por la manifestación de milagros y la manifestación de conversiones. Porque eso es manifestar el reino de Cristo aquí en la tierra. Una conversión donde la gente deja su mala manera de vivir. Una conversión donde la gente viene a los pies de Cristo. Donde la gente se arrepiente. Cambio de pensar, que significa cambio de acción. Eso es el arrepentimiento. Donde el Señor Jesucristo viene a ser el dueño y Señor de sus vidas. Y donde de momento hay una diferencia, hay un cambio. Sentían un vacío, ya no lo sienten. Estaban en problemas, el Señor Jesucristo lo resolvió. O ya no se dejaron cargar con ellos y el Señor tomó cartas sobre el asunto. Esa era la iglesia del primer siglo de la era cristiana. Esa era la iglesia. Y se supone que lo sea. No era una iglesia que dominaba, como los evangelocos hoy día, manipulación, intimidación, dominación. No eran un montón de sinvergüenzas que se ponían a estar exprimiendo y quitándole hasta lo más mínimo de la lana a las ovejitas. No era una... mire, hermano, porque es que yo te digo, mire, se ofrenda y se diezma, mi hermano, porque la obra de Dios tiene que moverse. Pero el asunto es que tú no puedes enfocar tu ministerio solo en una pedidera. Tienes que enfocarte en hablar la palabra de Dios. Tienes que enfocarte en pedirle a Dios que sea Él el que haga lo que tiene que hacer y tú cumplir con tu ministerio y tenerlo claro para hacer edificación a las vidas que necesitan escuchar una palabra que los transforme, que los ayude, porque la cosa no es fácil. En esta vida las cosas no son fáciles y el Señor dice en su palabra que a nosotros, los predicadores, nos llamó para la edificación del cuerpo de Cristo, no para oprimir, no para subyugar, no para poner un montón de mandamientos, no para que estén abusando de sus feligreses, no para hacer tantas cosas que hay hoy en día que de verdad son horribles, no para idolatrar al pastor. Cuando se sale fuera del enfoque de lo que la Biblia dice, Dios no va a estar allí. Y cuando se enfoca todo bien en la Biblia,
siempre va a haber resistencia. En la iglesia evangélica, en la institución católica, en las falsas doctrinas y en todo alrededor, porque lo que muchas veces está el ser humano es por el amor al dinero, y esa es la raíz de todos los males. El dinero no es, dice la Biblia, que es malo. La Biblia dice que es malo el amor al dinero, que son dos cosas diferentes. En pocas palabras te está diciendo la Biblia que la gente se corrompe. El problema es que la gente corrompe las cosas. La tecnología no es mala. El problema es que la gente corrompe la tecnología. El problema es que el anticristo la usará. Pero la tecnología no es mala. El dinero no es malo. O sea, el problema es el corazón del ser humano. Entonces, vamos a hablar aquí porque lo que vemos es que había un gran avivar. El Espíritu Santo se manifestó y hubo un gran avivar. ¿Qué es un gran avivar? Milagros, prodigios, señales, gozo, amor de Dios. O sea, algo diferente en la atmósfera, en la esfera material, que es como algo abierto que interactúa continuamente con la esfera espiritual, que se siente ahí la puerta hacia el Espíritu Santo, donde no hay carga, donde no hay yugo, donde no hay basura del infierno, digámoslo así literalmente hablando, porque es que a la gente le gusta abrirle la puerta al diablo, inclusive a los mismos brujos, que son unos hijos del diablo. No les gusta que le digan hijos del diablo. Pues mi hijo, ¿de quién eres? De Dios. Y practica la brujería así mismo, porque pues obviamente dice ese dicho, que yo no sé quién lo dice, no sé quién lo inventó, quién lo dijo, quién fue el primero que dijo eso, pero lo vio clarito. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Uy. Entonces, en Hechos, aquí en esta parte, se nos habla de dos pasos bien claros para el avivar, para el avivamiento. Hay dos pasos importantes. Número uno, el arrepentimiento y la conversión. Esto es un paso muy, muy importante. O sea, arrepiéntete de hacer lo malo, arrepiéntete de la brujería, arrepiéntete de la envidia, arrepiéntete de los chismes, arrepiéntete del celo, arrepiéntete de estar hablando falsedades, arrepiéntete de lo que tú sabes que está mal dentro de la iglesia cristiana, porque es que cómo va a haber, o sea, el avivar se supone que la iglesia cristiana sea el que lo impulse, pero cuando están todas estas cosas ya uno se sabe de memoria qué es lo que hay: envidia, celo, chisme, estafa, fraude, manipulación, intimidación, dominación. Te tienes que arrepentir. Y con estas cosas te estás yendo de cabeza para allá abajo, para lo último, con una Biblia debajo del sobaco. Y qué triste. Entonces, lo número uno para que haya un avivar es el arrepentimiento y la convención. Tipo, no sea hater. O sea, ¿cómo es que se diría en el español literalmente? No sea un odiador. Hater a cada rato. Entonces, tiene que haber un comienzo de arrepentimiento sincero, un comienzo de conversión genuina. Se tiene que notar la paz. Estar amargado no es ser cristiano. Yo quiero que usted, verdad, me entienda. Ser un viejo amargado no es ser cristiano y no te revela a ti como el más espiritual. Ser un viejo chismoso no es ser el más espiritual. Y me perdona, con respeto de los que tienen condición, pero ser el más panzón tampoco es ser el más espiritual. Entonces, avivar es exactamente lo que el apóstol Pedro define así. Lo voy a leer literalmente. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, el avivar o el avivamiento renueva nuestros días como antes y trae un refrigerio espiritual para el alma. Es la misma presencia divina que es manifiesta entre nosotros. No sé cuántos los han experimentado. ¿Has experimentado la presencia divina de Dios manifiesta a través de ti? Manifiesta por medio de ti. Bueno, yo creo que en esta noche te puedes dar la oportunidad porque vamos a clamar por eso. O sea, el evangelio es tan diferente a lo que muchas iglesias muestran hoy día. El evangelio es tan diferente a rituales, a religiosidades, a dogmas, a tonteras que ponen. Mira, ¿cuáles son los dogmas que sale aquí en la iglesia primitiva? Entonces, a mí hay unas cosas que siempre me chocó desde pequeño. Y yo me recuerdo, desde pequeño yo inocente, porque es que cuando somos niños no nos callamos.
Y ahora de adulto uno lo confronta también. Yo una vez le pregunté a un hermano, me acuerdo, mi mamá siempre estaba moviéndose en predicaciones. Me había llevado para ese tiempo, yo era un niño, a una iglesia, a un hermano, que ella pues conocía. Y a veces, pues tú sabes, era un hermano que la había invitado a predicar, era un pastor, un predicador, estaba comenzando, ¿verdad?, en su obra en la iglesia. Quería que mi mamá predicara y me llevó mi mamá Noemí, la segunda hija de mi abuelo Gille. Y bueno, yo escuché al tipo hablando que todo el mundo era moderno, que yo no sé qué, que si el mundo, que si... Mire mi hermano, o sea, la Biblia habla de forma bien clara, ¿verdad?, sobre ciertas cosas que no se deben de hacer y siempre en las mismas iglesias hacen. Las 7 cositas que el Señor aborrece siempre las hacen en las iglesias y eso la Biblia le llama abominación y parece que se piensa, de eso no habla. Entonces, cuando este hombre estaba hablando con mi mamá, yo de chiquito, bien inocente, dije, mira, ven acá, ¿y por qué tú dices que moderno es aquel que viste de una manera, si como quiera en ese tiempo de antes la vestidura era diferente y tú tienes una Biblia y a mí mi mamá me enseñó que la Biblia significa biblos, son varios libros unidos, tú no tienes pergamino, entonces tú eres moderno. Y el tipo se me molestó, yo un niño, imagínate tú. O sea, tú me dices a mí, por ejemplo, si yo no hubiera salido aquí en esta transmisión con camisa y corbata, yo me hubiera puesto, ¿verdad?, un jacket de cuero que tengo por aquí, que la otra vez me lo puse, se empezaron a fastidiar de unos sitios por allá de Latinoamérica, que parece que nunca lo han visto, yo no sé qué diantre, o les enseñan así en sus iglesias. Y tú me dices a mí que si yo me pongo un jacket de cuero, yo soy moderno. Pero si me he visto así, no soy. Entonces, ¿qué soy? ¿De qué siglo soy? Porque esto en el tiempo del apóstol Pedro no existía. Y sin esto, el apóstol Pedro y la iglesia primitiva en el primer siglo, Dios los usó para hacer milagros inmensos y poderosos que ustedes en sus iglesias no hacen con sus estupideces que dicen y hablan y predican. Y ya Dios está molesto. Entonces, tú dices que los demás son modernos. Tú no puedes soportar que alguien lea la Biblia del celular o no pueda leer la Biblia de una tablet. Pero tú tienes aquí la Biblia como no era en ese tiempo. Aquí está con capítulos y versículos. ¿Tú crees que las Sagradas Escrituras salieron así? No, eso se puso después, en el tiempo más moderno. No tan moderno como el de nosotros, pero eso no existía. La Biblia no estaba recopilada, no estaban todos los libros unidos como los tenemos ahora. Era dividido en papiros y pergaminos. Entonces tú me dices a mí que tú no eres moderno. ¿De qué fecha eres tú? Porque del primer siglo de la era cristiana tú no eres. Ridículo. Y el único evangelista que yo he escuchado diciendo estas cosas soy yo. ¿Sabe por qué? Porque a los demás solamente les interesa que los inviten y que les den dinero. Yo como quiera, pues ya yo tengo mi cosa. A mí siempre me invita, siempre predico y siempre diré la verdad. Pero aunque no, siempre diría la verdad. Entonces, las cosas en su contexto. Porque si tú quieres ser bíblico, tú tienes que serlo al 100% en lo que es la Biblia. Latinoamérica ni siquiera había sido descubierta. No me digas, porque la otra vez me estaban diciendo que supuestamente el apóstol Pablo, como predicó en España, que lo dice la Biblia, que hablaba español, y en ese tiempo, cabezón, existía el latín. No saben ni siquiera que del latín vulgar, el latín que hablaba el vulgo, es que después, tiempo después, evolucionó el español. No saben nada. Ellos se piensan, mira, uno los otros días me escribió que él no creía en ninguna otra Biblia que dijera Reina Valera 1960, pero es que 1960 es la traducción del lenguaje, digámoslo así, más actual, aunque hay Reina Valera Gómez, que es la del 2010, es la redacción. O sea, el español no existía en los tiempos de Jesús. No existió hasta mucho después. Los idiomas bíblicos son el hebreo, que asombrosamente hoy día se habla todavía en Israel, es un idioma milenario, el idioma que Dios usó para comunicarse con el hombre. Pues la Biblia, los idiomas originales son hebreo, parte en arameo y griego, pero griego helenístico. Entonces tú eres moderno. Nuestro idioma español y aún hasta el idioma inglés aquí en los Estados Unidos, los dos que yo hablo, moderno, eso no existía. No, ni el inglés ni el español existían en los tiempos de Jesús, ni aún en el Nuevo Testamento. Entonces tú eres moderno. Tú hablas un idioma que si te fueras al tiempo de antes, no te entendieran. No te entendieran, aunque en ese tiempo pues hablaban 4 idiomas. O sea, hablaban el latín, que era el idioma del Imperio Romano.
Hablaban el griego, que era el idioma del comercio, el idioma culto. Por eso las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento se escribieron en el griego helenístico. Hablaban el arameo, era el idioma en el tiempo de Jesús más comúnmente hablado entre judíos. Y el hebreo, que era el idioma para esa época del templo. Hoy día el hebreo se habla en todo Israel. Eres moderno. Eres moderno. Entonces, vamos a hablar sobre estas dos cositas, bueno, básicas para el caso de un avivar. Número uno, arrepentimiento. ¿Quién es el que se supone que comience un avivar dentro de la iglesia? Digamos, ¿y quién se supone que comience un avivar en la sociedad? Valga la redundancia, se supone que sean los mismos hermanos, pero como están hoy en día, no es necesaria ni siquiera la persecución, porque dentro se han formado mafias. Bueno, falta también que se formen sociedades secretas. No sé, una logia evangeloca, no sé, pero eso es lo que parecen hoy día. Falta que hagan, no sé, bueno, mejor no ni darle idea, los Illuminati evangelocos. Esos son otros aparte. Eso es lo único que le falta. Entonces, número uno, si tú quieres que Dios te avive, necesitas, número uno, arrepentimiento, porque es el paso inicial para que ocurra un avivar. Mira, quítale el pie de encima a tu hermano. Deja de estar chismoseando. Deja la envidia, deja el celo, deja el fraude. Roban. O sea, si tú vas a pedir ofrenda para algo, se gasta en aquello para lo cual se pide. No se gasta en otras cosas. Entonces, eso no lo ven como pecado, pero después cualquier idiotez, lo más mínimo, lo ponen como pecado, y es lo que dijo Jesucristo. O sea, digámoslo de esta manera, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Las cosas que verdaderamente son pecado las practican, pero aquellas que no lo son las ponen como que si eso es muchacho. Olvídate tú, esa es la manía. Y hay un gran problema hoy en día, mi hermano, en las iglesias hispanas, que eso es una cosa terrible. O sea, yo me atrevo a decirle al 100%, a mí no me importa, yo lo digo, un tercer mundo espiritual. O sea, es lo mismo, y ellos saben, se hacen los locos. Entonces, de verdad que es terrible. Entonces, mire, dice la palabra, yo quiero que usted, verdad, me acompañe, porque es que esto consiste en un pensar sincero por algo que se hizo, un quebrantamiento espiritual, una contrición de corazón. Salmo 51, 17 dice, después, bueno, Salmo 51, 17 es la referencia, porque en este caso, después de arrepentirse profundamente de su pecado, dice que David, fue conmovido, el corazón, de Dios fue conmovido. No son los animales inocentes que eran sacrificados para hacer la expiación por el pecador, sino un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. O sea, claro, la expiación era importante, pero si se siguen las cosas como un rito, sin tener presente que tu corazón debe de estar contrito y humillado y dejar de lado el ego y la soberbia. Por eso es que yo se los digo, a veces se ofenden, pero yo se los digo, el ego latinoamericano, últimamente está mucha gente así. Se los digo porque se ve. Un ego que cualquier cosa, muchacho, y no le digan las cosas en su contexto porque todos se lo saben, mucha gente así hoy día en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias. Una cosa brutal. Y el ego es que leyeron algo en internet y ahí fue que lo siguen, nada más. Entonces, el arrepentimiento del ser humano provoca el mover de Dios. Cuando una persona se arrepiente, Dios también se detiene en castigarlo por causa de lo que la persona hace. Entonces, la palabra de Dios dice que en un instante, dice así, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo, dice el Señor, me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. O sea, se echaría para atrás, pero por el arrepentimiento. No porque Dios no sea justo, porque no habrá más nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, más justo que Él. Entonces, en la justicia de Dios, y Dios es tan grande en misericordia, que si la gente se echa para atrás de lo malo, y aquello que Dios prometió hacer en contra de ellos, después al ver que ellos realmente se arrepintieron, no lo hace, pues entonces
quiere decir que ya Dios ve en lo profundo y se acabó, borrón y cuenta nueva. Pero mientras sigan, lo mismo. Entonces, dice esta palabra, se la voy a dejar, Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 8. Repito, Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 8. Obviamente, si yo menciono el caso del profeta Jonás, otro de los profetas menores, todos conocemos el caso de la historia de Nínive. Y sí, de acuerdo a la historia, sabemos que después, tiempo después, Nínive sí fue destruida, pero en el tiempo de Jonás no. En el tiempo de Jonás, Nínive no fue destruida, tiempo después sí. Pero en el tiempo de Jonás, la generación de Nínive del tiempo de Jonás, toda se arrepintió. Entonces, Dios no hizo lo que mandó a Jonás a decirles que iba a hacer, porque hubo un obvio arrepentimiento. Yo no sé, ¿verdad?, a quién Dios le está hablando ahora. Los otros días yo puse un video de una hermana que estaba predicando y decía eso mismo. Mi hermano, esta palabra yo siento que Dios le está hablando a alguien. Y ya salió una vieja amargada, porque es que yo no sé, quieren meter a Dios en cuatro paredes. Ay, cuando dicen que Dios habla, yo no creo. Mi amigo, mi amiga, ¿qué usted cree que es esto? ¿Usted sabe que esto es palabra de Dios? Pues si esto es palabra de Dios y se está leyendo y se está mencionando, Dios a alguien le está hablando. No soy yo, porque yo estoy leyendo lo que dice aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando en este tiempo, si es la contaminación ambiental, si es que se inyectaron demasiado. Yo realmente no sé, pero últimamente el diablo está haciéndole fiesta porque yo no sé, tanta falta de sabiduría es la misma evidencia de que hace rato el Espíritu Santo no está allí, mi amigo. El problema es tuyo, no mío, pero yo te lo digo. Tú haces lo que a ti te da la gana, pero ya tú sabes. Todos somos agentes de libre determinación. Y a veces me he dado cuenta, ay, pero que hay libre albedrío. Me he dado cuenta, siempre lo dice, correcto, siempre libre albedrío. Pero las medias verdades son como mentiras completas. Por lo menos, tú me vienes y le dices, con lloriqueo, como a veces, porque parece que hoy día todos lo quieren conseguir llorando, yo no sé. Ay, pero nosotros tenemos libre albedrío, todo el mundo tiene libre albedrío. Así es, tienes libre albedrío, pero las consecuencias de tus malas decisiones, de ellas no serás libre. Serás libre de decidir, pero de las consecuencias de las malas decisiones que tomes, no vas a poder ser libre. Que Dios por su gracia y su misericordia, si te arrepientes de verdad y pides a Dios que obre, bueno, es otra cosa. Pero así, o sea, las medias verdades son como mentiras completas. De hecho, las medias verdades es aquellas en medio de las cuales el diablo más actúa. Por eso él dice en la Biblia que se disfraza como ángel de luz, porque siempre en medias verdades. Una verdad, los ángeles de luz son de Dios, pero ese no es un ángel de luz, se disfraza. Entonces siempre se disfraza con la Biblia, diciendo estupideces y cosas fuera de contexto. Pero usted no se acuerda en la tentación de Jesús lo que ese tonto le dijo a Jesús. Desesperado, tírate, escabézate del pináculo del templo, porque dice en la Biblia, a sus ángeles mandará para que sus pies no tropiecen en piedra. Tus pies, mira, eso lo dice la Biblia. Lo dice, pero eso no es el contexto. La Biblia no dice que porque diga eso, o sea, yo me voy a tirar descabezado, me voy a ir todo el mundo a viajar allá a Jerusalén y por lo menos, no sé, será tratar de trepar en el muro de los lamentos y tirarse descabezado. O sea, eso no es lo que la Biblia significa. Entonces te dice también que el diablo la manipula. Y de eso tenemos ya demasiado hoy día. Por eso es que no puedes creer ciegamente. Por eso es que tienes que tener una, ¿verdad? Digámoslo así. Tienes que tener tu trato con Dios también individual. Tienes que tener tu tiempito, que leas la Biblia. Date un tiempito. Confirma aquí los mensajes, un ratito, nada más los textos que yo te digo. Repasa un poquito. Mira, aquí yo les doy break. A veces estoy dando días libres. Para que chequees, para que miren un tiempo libre. Ay, no tengo tiempo. Sí tienes. Si tienes tiempo. Haz tiempo. Bueno, sigo por aquí. En Joel, profeta poderoso de parte de Dios, también, capítulo 2, versículos 13 al 14, él describe la compasión divina sobre los penitentes con estas palabras. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Lo mismo, o sea, Dios dando break, dando oportunidad. Dice, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará
bendición tras de él. En su contexto, no es que, de verdad, Dios cometa errores. Los errores los comete el ser humano. O sea, es volverse, echarse para atrás debido al arrepentimiento del ser humano. Porque si no, en su justicia, tú que eres chismoso, tú que eres envidioso, tú que eres celoso, tú que no le quitas el guante de la cabeza a tu hermano, tarde o temprano te va a caer. Te va a caer. Entonces, si hay arrepentimiento, en el caso de los hermanos, deje la cosa ir. Porque así hace Dios. Pero difícil, durito, uy, Dios mío, eso, miren, esos son peor, mi hermano, más duros que un peñón, orgulloso, una cosa brutal, que eso precisamente es la mera señal de la caída. El orgulloso no soy yo por decirte las cosas en su contexto. Es que yo no encuentro a veces la lógica. Vengo yo, me dices tú una burrada, por ejemplo, que me diga que Jesucristo no es Dios. O sea, yo no te voy a decir que estás correcto. Yo te voy a decir que estás incorrecto. De hecho, si tú no aceptas a Cristo como Dios, tú no eres salvo. ¿Y qué quieres? ¿Que yo me vaya al infierno contigo? Diciendo tu misma burrada. No, usted no es humilde. No. No es que yo no sea humilde. Es que yo estoy hablando las cosas en su contexto y obviamente estoy probando la burrada que tú dices. Entonces, yo para ser humilde tengo que bajar la cabeza y aceptar una burrada que tú estás mal. Entonces, ¿quién es el poco humilde? Entonces, vienes tú y tratas de cambiar los caballitos en esa manipulación, ¿verdad? Que parece que está hoy en día vigente. No, mi amigo. El de falta de humildad no soy yo. Yo soy el que está predicando. Tú eres el que no quiere escuchar la palabra. Entonces, o sea, la gente es humilde si acepta tu burrada. Pero la gente no es humilde. La gente, mira, vamos a ver si entiendo. O sea, la gente o las personas, o yo, no soy humilde por no aceptar la burrada, pero si aceptan tu burrada, todo el mundo es humilde y va para el cielo. Yo no entiendo eso. Eso no cabe en la lógica. Entonces, ¿quién realmente es el soberbio? Es que yo te digo, están bien locos, mi hermano. Mira, no sé, yo creo que es la contaminación ambiental o algo o no sé, la insolación. Mira, no coja mucho sol, así, ¿verdad? Yo sé que a veces, bueno, los sitios tropicales, ¿no? Mira, si coges mucho sol y te entra mucho en el cerebro, puede ser que hagas un cortocircuito. Bueno, número uno, ya dice, vamos a resumirlo, 2 pasos. Número 1, avivar, para el avivamiento, para el avivar. Número 1, arrepentimiento. Número 2, conversión. Dice en la palabra Hechos 3:19, convertíos. O sea, la conversión es el segundo paso para el avivamiento, el cambio de actitud, la adhesión a una nueva manera de ser o una nueva forma de vivir. Muchos dicen yo soy cristiano, pero no dejan el lenguaje de la calle. O sea, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, más bien se asombraban en la manera en la que podían expresarse los gentiles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se hablaban 4 idiomas, ya te lo dije: el latín, el griego, el hebreo y el arameo. Y en la manera, aunque había un conocimiento del lenguaje, pero es que la manera de dominar el idioma y de dirigirse en él, en medio por el Espíritu Santo, dejaba asombrado a los gentiles. Pero hoy en día no saben escribir ni el español. Lo que saben es atacar. La otra vez me escribieron evangelista con B de bestia del Apocalipsis. Sí, yo creo que fue que sacaron la B de bestia del Apocalipsis, porque vamos a poner que leen la Biblia, ¿ves? Pues sacaron la B de bestia del Apocalipsis, o la B de burro que va pegado a la mula de Balán, yo no sé cómo decirlo. Y la palabra evangelista es una palabra que sale en la Biblia, que obviamente cualquiera que lee la Biblia sabe que es con B pequeña, B de vaca, V, como se le dice en Puerto Rico. Atacar a mí y escribes evangelista con B de bestia. Claro, porque el que está detrás es el bestia Satanás que te mueve. Entonces no saben escribir ni su propio idioma. Uno. Y cuando están predicando, ¿cómo es? Perros, cerdos, afeminados, tú lo que eres es un afeminado. Mujer Jezabela, ponte el velo, prostituta. Con esas estupideces, para que estén regidos a sus dogmas. Y entre ellos mismos, que se ven iguales, a veces dicen afeminados. Es que eso es un decir de hoy en día. Tú eres un homosexual. Eso es lo que predican ese montón de burros. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Mira, contigo no se sale una mosca.
Tú lo que estás es predicando un montón de palabras ofensivas que ahí no está Dios. Ay, pero la Biblia dice de perros, de perros, de perros. Pues claro, eso eres tú. Porque habla del perro que vuelve a su propio vómito y tú sigues en tu propio vómito del lenguaje de la calle. El Espíritu Santo no está ahí. A mí me dice algo diferente en Hechos de los Apóstoles, pero lo que pasa es que la Biblia para ti es para lo que te conviene. Perros, cerdos, por favor. Así predica hasta el diablo. Yo creo que ni el diablo predica así, porque si el diablo predicara así, pues no se pudiera cumplir la parte donde dice que se disfraza como ángel de luz. Por lo menos él se disfraza de ángel de luz, pero ustedes ponen mandamientos que cada vez están más feos. Para después decir, no, lo que pasa es que Dios lo crea perfecto y hay que dejarse natural. Mi amigo, deje de manipular. Dios creó todo perfecto, pero por el pecado viene la degeneración del código genético humano. Si todo fuera en su contexto como usted dice, que yo no sé de dónde se sacan esas cosas, ¿cuál es el evangelio que tú predicas? En el evangelio que tú predicas, Cristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque por el pecado vinieron las enfermedades, vinieron las deformidades, por medio del pecado. Yo me tengo que bañar, tú te tienes que bañar aunque no te guste. Imagínate, ellos tienen revelaciones que hay que lavarse con bicarbonato de sodio y cuando levantan ese sobaco apestoso. O sea, nosotros como creyentes, aunque Dios lo creó todo perfecto, estamos caminos a la perfección del cuerpo de gloria. Pero en este cuerpo nos tenemos que asear, nos tenemos que bañar, debemos de tener el cuidado personal, porque si no me voy a ver como tú, que piensas que no, que lo que Dios crea es perfecto y hay que estar natural. Yo realmente no sé a lo que llaman ustedes natural. Yo me recuerdo en Puerto Rico un señor que él nunca predicaba en contra de la obesidad. Me recuerdo, pues era bien panzón, Julio Riva. Ese señor, en una ocasión, en un programa de radio allá en Puerto Rico, predica algo que no tiene ni tan siquiera lógica. Dice que la mujer se tiene que dejar pelúa, o sea, hasta la pata pelúa, porque Dios la hizo así, pero, así como hablan ellos, pero el hombre se tiene que afeitar. Entonces, si yo me tengo que quedar natural, como Dios me hizo, con todo, o sea, porque lo que te están diciendo es que todo es perfecto. Aunque te veas como mapo usado de restaurante chino, que el chino ya ha limpiado, digámosle ahí el piso, no sé, del sitio de la comida china como 100 veces. Es una cosa terrible. Mira, ahí están saliendo mordidos porque es que estas son las enseñanzas en su mayoría en Latinoamérica. No, pero el hombre se tiene que afeitar. Entonces, si yo me tengo que quedar natural, de acuerdo al concepto latinoamericano evangeloco, yo tengo que estar peludo. Yo no me puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo natural para ti? ¿Qué es lo natural? Había un pastor, ahí me escribieron recientemente, de un sitio de eso, que estaba con la esposa, se fue a recortar el pelo y tenía un tinte negro de pelo. Y la esposa también. O sea, mi hermano, tiene 70 años y no tienes una cana. Y mira, yo tengo aquí, y tú tienes 70 años y no tienes ni una cana, y tu pelo se ve negro, pero el pelo negro es de sana doctrina evangeloca latinoamericana. Eso también es tinte. O sea, predican unas inconsistencias que no son reales, pero les pica el oído, porque para ellos, en su costumbre, eso es sana doctrina. Igual cuando un católico se ha criado en el catolicismo y de momento le empiezas a hablar la verdad. Ellos son igualitos. Estos evangelocos y catolocos son primos hermanos, pero por lo menos el católico se baña. Pero es lo mismo, dogmas. Dogmas aquí, dogmas allá. Estas cosas que no son bíblicas no tienen consistencia. O sea, si tú me dices que todo lo que Dios crea, por favor, es perfecto, que todo lo que Dios crea es perfecto. O sea, bueno, entonces imagínate, eso es perfecto, pero si apestas a sobaco, eso no es de Dios. Entonces quiere decir que por el pecado vino lo que vino. Entonces tenemos que hacernos aseo. Entonces tú estás queriendo meter en el evangelio cosas que no son del evangelio, sino que son de tu bajo nivel de escolaridad, del lenguaje de la calle, de tu subcultura. Es la realidad y ese es el problema que siempre ha habido en la iglesia cristiana hispana con ciertos grupos como estos que los estoy mencionando. Y como han vivido en toda una vida determinada, entonces a la que se arregla, a la que se ve bonita, ellos son los que le tiran. Ese siempre es el problema. Hasta que Cristo venga, no vamos a dejar de ver ese problema.
porque es un problema cultural y una necedad de la que no salen. Es una cosa terrible, pero de verdad terrible. Increíble. Todo es pecado, menos las cosas que la Biblia dice que son pecado. Las 7 cosas que aborrece el Señor. Bueno, el que anda en discordia, el que siembra discordia entre hermanos, todas esas las hacen y son abominación. Y se ponen con esas minimesas. Cuando ellos mueran o cuando se acabe su tiempo aquí en la tierra, van a estar bien en shock porque ellos juran que van de cabeza al cielo. Por vestirse de acuerdo a lo que ellos interpretan, que ya les hace cumplir toda la Biblia. O sea, no fue Cristo en la cruz. Y es el tiempo de esta época, no ni siquiera de lo que fue Pedro o lo que fue Pablo o lo que fue en ese tiempo. Entonces es una cosa terrible. Entonces vamos a seguir viendo, ¿verdad?, aquí en el caso de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Porque esta gente, mire, esto es lo que ha venido con el caso del machismo. Esta gente van a ser felices cuando se queden con el anticristo y su armada musulmana, porque eso es lo que ellos son. O sea, esas locas, viejas locas, lo único que les falta es la burka, más nada. Es una cosa terrible. Entonces, esto no es lo que pide Dios. O sea, son cosas mínimas. De que hay que vestir con recato, se viste con recato, pero es que esta gente se exageran. Quieren traer su bajo nivel de escolaridad. Quieren traer su lenguaje de la calle. Mezclan una cosa con la otra. Son maneras de ser y formas de vida que son de ellos, de su estrato social. Y es donde viene el choque. Terrible. Entonces, ya hablamos. 2 pasos importantes para avivamiento. Número 1, arrepentimiento. Número 2, veníamos diciendo la conversión. O sea, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, lo dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El problema es que al nivel que hacen tantos dogmas, tantos reglamentos, tantas estupideces que no son ni bíblicas, que todo es malo, ese es el nivel en el cual se ve que progresivamente se van alejando de Dios, porque se dedican a cosas que son muertas. Es una cosa terrible. Entonces, en Isaías 55:7, el Señor aconseja, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá, vuelve otra vez de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Dios exhorta a que el impío se convierta. Y estos impíos están dentro de la iglesia. O sea, se creen que por una apariencia, pero roban, hacen fraude, chisme, envidia, celo. Es que las mismas cosas que Dios menciona abominación la practican, y eso no es pecado, pero cualquier idiotez por ahí, hasta lo más mínimo, le dicen pecado, y es para hacer chisme y para sentirse con el ego por las nubes. O sea, no sé, maltratando al prójimo, maltratando al hermano, o sea, esto no es el evangelio, no es. Y si en la otra vida te lo dicen, cuando sea demasiado tarde para ti, no vas a poder decir que en esta vida nadie te dijo, pero tu soberbia no te dejó ver. O sea, tu lenguaje de la calle, tu bajo nivel del cual no quieres salir de escolaridad, porque hoy en día, imagínate, tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmediatamente te trae la revelación, pero tu bajo, o sea, lo bajo que tienes ahí en la cabeza, no te deja ni siquiera ser partícipe de la gracia que el Espíritu Santo da para que tú hables con decoro. O sea, tú eres de sana doctrina, te dice. Perros, cerdos, afeminados, hijos del diablo. ¿Y qué eres tú? Mírate en el espejo. O sea, tú crees que esa es una manera en la que eso es sana doctrina. Pues la Biblia a mí no me dice eso. Búscame el capítulo y versículo como te gusta a ti buscarlo, y me lo buscas aquí en la Biblia donde dice esto. Búscamelo. Búscamelo. Tú eres un religioso latinoamericano de bajo nivel de escolaridad y del lenguaje de la calle. Punto, y se acabó. Eres una carga a la sociedad, a tu país y a la iglesia hispana. Eso es lo que eres. Sencillo. Entonces aquí podemos ver una conclusión. El arrepentimiento, la conversión, son 2 pasos fundamentales para que venga el avivar los tiempos de refrigerio por la presencia del Señor,
volverán para los salvos y que los pecadores se conviertan al Señor. O hay que orar como Jeremías con estas palabras, lo dice, ¿verdad? En Lamentaciones 5:21. Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Lo dice así, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Repito, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué es lo que falta? Falta el Espíritu Santo. O sea, aquí el líder de la comarca no eres tú. Tú eres pastor, meramente un servidor, nada más. Yo soy un evangelista, un predicador. Bueno, alguien, digámoslo así como dice en la palabra, un siervo inútil. Dios me dice, yo hago. Pero tú no eres más allá de eso. Tú no eres un emperador evangeloco, ni un dictador de la república, ni mucho menos. O sea, ¿qué te crees tú? ¿Qué tú te crees que es esto? Entonces, usan el evangelio como trampolín, porque mira el desastre, desesperados por fama. Por eso es que crean tanta polémica. Por eso se la pasan hablando de mí, de mi abuelo. Por eso hacen payasadas, como los rabacucu. Pues es que a esa gente nadie los invita, ellos no tienen ministerio, no tienen nada. Solamente hacen payasadas. Entonces lo ven por internet, la internet les paga. Es que eso es lo que pasa hoy día. O sea, esos son unos locos de remate. Ahora, si dijeran comediante, yo creo que hubiera sido mejor. Porque lo que va a pasar es que Dios los va a castigar, poniendo el evangelio por el piso. ¿Y por qué lo pone, verdad? Digámoslo así, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la insistencia de hacer payasada? Que los vean. Entonces, ¿dónde está Dios? Se supone que el centro es Jesucristo, se supone que el enfoque de atención es Dios. Y cuando se viene con todo este montón de ridiculeces, esto no es Dios, ellos son esa misma gente. Lamentablemente. Entonces, vamos a tomar, ¿verdad?, este tiempo de oración. Queremos decirles, ¿verdad?, contando con el favor del Señor. Les quiero notificar, todos los sábados siempre vamos a estar haciendo una transmisión extendida, donde por igual estaremos compartiendo oración y lectura de la palabra y explicando algunas cositas muy importantes en el contexto bíblico, todos los sábados. Lo más probable, las mismas horas, 9:45, 10 de la noche, hora del este, pero estén siempre pendientes, todos los sábados siempre tendremos una transmisión extendida, a menos que estemos, pues obviamente, de campaña. Y ya tenemos, pues obviamente, otros compromisos, otras cositas que tenemos que estar por ahí atendiendo. Pero mientras estemos aquí, los sábados siempre tendremos una transmisión extendida porque de verdad se necesita. Y ahora viene la pregunta. Yo quiero que te la hagas. Esta gente, ¿cuánto tiempo oran? Esta gente, mi hermano, se ve de lejos que no ayunan. Parece que se estuvieran comiendo a los feligreses. Entonces, hay que ver las evidencias. Mi abuelo, siempre hay a veces flaquito, ayunando. Después dejaba los ayunos, daba un poquito ahí en el sótano, en las pesas, me llamaba, entrenaba un poquito ahí para mantenerse. Pero siempre ahí, pagando, ¿verdad? Digámoslo así, el precio. Porque esto pues hay que bajarlo. Y hay que abrir la puerta para que Dios obre, porque es que se trata de Dios. Y Dios necesita sus herramientas para obrar. Necesita las herramientas que nosotros como iglesia le demos para que Él opere. Pero tú, ¿qué haces? Chismoseando, robando, haciendo fraude. Mira que son pillos. Manipulación, intimidación, dominación, chisme. Entonces, ¿quién es el que hace eso? ¿Quién es el que dice la Biblia que empezó con eso en el cielo? El diablo. Entonces están estas viejas chismosas en las iglesias que se piensan, siempre predicando que habrán sorpresas en el cielo, pues ellas se piensan que eso es que viene, por ejemplo, esto es lo que ellas piensan, esto es lo que estas viejas chismosas piensan y siempre han pensado. Que viene, por ejemplo, ¡fua!, el arrebatamiento. Y llegaron las viejas ahí en el cielo, ahí en la alfombra mágica de Aladino, qué sé yo lo que tienen en la cabeza. Y vienen, mira, fulanito, sutanito, mira, el pastor, te lo dije que era un sinvergüenza, te lo dije, como me la pasaba diciendo en todas las iglesias que era un sinvergüenza. Mira, aquella que vino con esa falda roja del diablo, ¡ah!, se quedó abajo. Eso es lo que ellas piensan, eso es lo que piensan ellas, que se van a ir derechito al cielo a hacer los mismos chismes de vieja que hacen en la iglesia. ¡Ay, que habrán sorpresas en el cielo! Y ellas se creen
que es la chismosería que hacen en las iglesias, que se ponen a chismosear todos los domingos en vez de atender a lo que el pastor dice. Ellas se creen que eso es que llegarán allá y dirán así, ay, mira, se quedó, viste, te lo dije, que era un sinvergüenza. Mi hermanita, yo le voy a decir algo claro, ¿sabe? Antes que usted ni tan siquiera existiera, o ninguno de nosotros como seres humanos, ni tan siquiera Adán había sido formado, ya Lucifer estaba con esas mismas chismoserías que tú estás en tu iglesia, allá en el reino de los cielos. Y se llevó con él una tercera parte de criaturas perfectas, ángeles hermosos y preciosos, y por chismoso le metieron una patada que todavía le duele. Así que si a Lucifer lo votaron por eso, yo no creo que allá arriba en el cielo, al lado del trono de la gracia, te tengan preparado un kiosquito para que estés tú con tu lengua larga. O sea, si a Lucifer lo votaron, mira, allá en el cielo no quieren los chismosos, no quieren las chismosas. Entonces, si ya a Lucifer le metieron la patada, ¿qué tú piensas? Que a ti te van a abrir, chisme por la eternidad. No, mi hermanita, no. La Biblia no dice eso. Y si nadie te lo ha dicho, te lo digo yo, porque lo más interesante del caso es que siempre están pendientes de las transmisiones mías. Sigue sufriendo, porque aquí yo siempre voy a decir la verdad. Las transmisiones yo entiendo que son para seguidores, pero ellos son los primeros que están aquí pendientes de todo lo que yo digo. Y a veces hasta ni se atreven a hacer videos de unas cosas que yo digo, tratan de hacerlo, pero dicen, ay no, mira, esto me va a dar un palo. Ah, bueno, pues mira a ver. No, eso no es. De verdad que es terrible. Una cosa brutal. El diablo de vacaciones. Mi hermano, yo lo voy a decir claro. Mire, si no fuera por el montón de chisme que tienen en las iglesias hispanas, yo creo que la mitad del reino de las tinieblas no tuviera oficio, estuvieran arrancándose los pelos, porque es donde más chisme hay, en las iglesias. Y en las hispanas ni hablar. Es algo cultural y ese es el problema cuando las ligaduras se vuelven ataduras. O sea, cuando algo malo se vuelve común y se hace cultural. Eso es una diferencia entre atadura y ligadura. Entonces digo yo, ay, no generalices, pero es que si no tienes tú, o sea, si no eres tú no tienes que estar diciendo que yo te estoy generalizando. Entonces me estás diciendo que tú eres del montón. O sea, ¿qué quieres que te diga? Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, como quiera, en ese cuento hay una reina que corta cabezas, como en la Gran Tribulación dice. Entonces no hay por dónde coger la cosa. Imagínate. Tomemos un tiempito de oración. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la autoridad, tuya es la majestad, tuya es la justicia. Dice en la palabra, Señor, que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. En esta preciosa hora de bendición que tú nos has dado, yo te pido, Señor, en esta hora, en esta transmisión que estamos haciendo en nuestras redes, que bendigas de una manera poderosa, rica y abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia, todos aquellos que tienen peticiones, Padre, en el nombre de Jesús, así como oró el apóstol Pedro. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que todo aquel que siente hasta la más mínima enfermedad, que tú, Señor, en el nombre de Jesús lo sane. Dice en tu palabra que por tus llagas fuimos sanados. Y yo te pido, Padre, que rompas las fortalezas del diablo, que rompas las fortalezas del enemigo, que rompas toda obra de maldad, que rompas, destruyas y arranques de raíz toda, Padre, en el nombre de Jesús, agenda satánica, toda agenda de destrucción y todo aquello que el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, quiera en alguna forma operar contra nosotros, contra la iglesia, contra los hermanos, todo aquello en lo cual el enemigo esté obrando a través de familiares, esté obrando, Señor, en el nombre de Jesús, a través de gente de la iglesia, esté obrando a través de gente del mismo ministerio, esté obrando a través de los mismos vecinos, esté obrando del que está de la casa de al lado, el que sea, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que frustre las obras del enemigo y que el Espíritu Santo impacte de una manera poderosa y especial. Ayuda, Padre, a tu pueblo a conocerte más, porque esto que hoy en día la mayoría predica, eso no es el Evangelio. Se trata del Espíritu Santo. Hay una diferencia demasiado clara del cielo a la tierra de lo que era la iglesia en el primer siglo. Una iglesia llena de poder, una iglesia que oraba, una iglesia que ayunaba. Y hoy en día quieren meter tanta basura. Y ahí sí estoy de acuerdo. Meter basura, ahí sí yo lo digo, del mundo en la iglesia. Pero esto es a través de ciertas cosas que son show, que son teatro. No oran, no hacen nada. Y cuando se le dicen las cosas en su contexto, dicen, ay, es religioso. No, señor, yo no soy religioso y ustedes lo saben. Religioso es otra cosa.
Pero decirte las cosas en un contexto también es otra. Porque aquí no se puede poner ahí en tribuna a predicar cualquier cosa que a usted se le ocurra. Usted se tiene que preparar, se tiene que meter con Dios. Hay un precio que se paga y es el precio de entrega completa. Es el precio en donde inviertes horas con el Señor. Padre, glorifícate, Señor. Ministra de una manera poderosa y especial, dando paz. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, llevándote toda carga, llevándote, Señor, en el nombre de Jesús, toda obra maligna que puede estar presente y que nosotros quizás de momento no la podemos detectar, pero tú sí lo puedes detectar. Obra, Señor, en el nombre de Jesús de una manera poderosa y especial. Obra, Espíritu Santo, de una manera grande. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea una cobertura inmensa sobre las familias, sobre las casas, sobre los hermanos, sobre las hermanas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y todos aquellos que son parte de esta transmisión, que puedan sentir el impacto y la gloria de tu Santo Espíritu, y todo aquello que trata de bloquear, Señor, la manifestación de la gloria divina, la manifestación, el sentir de la presencia divina, que se ha echado fuera, Señor. Llévate toda carga, llévate, Señor, en el nombre de Jesús, todo dolor, todo pesar. Señor, en el nombre de Jesús, resuelve los problemas, resuelve las tribulaciones, resuelve problemas legales, resuelve, Señor, en el nombre de Jesús, situaciones y da inteligencia para tomar exámenes. En el nombre de Jesús, cosas pendientes, gestiones, ayuda, Padre, da fuerza, da fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y bendice a nuestros hermanos, sus hijos, su descendencia, su casa, su familia, poniendo un cerco de fuego, Señor. Un cerco de fuego poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Un cerco de fuego, Padre, y un cerco de ángeles. Protege, Señor, en el nombre de Jesús de una manera poderosa y grande. Y Padre, estas estupideces con las que viene el diablo, con estas saetas que así tú lo describes, dardos de fuego enviados de parte del enemigo. Y se dice, ¿con qué se apagan? Con el escudo de la fe. Estas idioteces con las que el diablo lleva un bombardeo sin fin sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adultos, sobre los más mayores. En el nombre de Jesús, apaga los dardos de fuego, Señor. Tanta negatividad, tanto desagradecimiento, tanta insatisfacción, ese es el diablo. Porque él es un envidioso. Lo más mínimo que podemos tener nosotros en esta vida, lo envidia, porque todo él lo perdió. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ayuda, Señor, a tu pueblo a vivir en una vida abundante y a ser feliz, Señor, en el nombre de Jesús, en medio de cualquier circunstancia. Te lo pedimos en esta hora, Señor, porque más valioso que la plata y el oro es el Espíritu Santo. Y así lo declaró el apóstol Pedro, Señor. Y en esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús nos aferramos, porque es palabra que es palabra de verdad y vida. Y en Pedro estaba el Espíritu Santo. Así como está en nosotros, porque está en nosotros, guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, que nos podamos, que tu pueblo, los hermanos, se puedan refugiar en ti, Señor. Porque tú eres más valioso que el oro y la plata. Tú eres el rey del oro y de la plata, pero eres más valioso que eso. Y hay que poner, Dios mío, el enfoque de nuestro deseo y el enfoque de las cosas donde verdaderamente van, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, saca todo desenfoque. En el nombre de Jesús, saca toda doctrina falsa, toda falsa doctrina, todo lo que el enemigo ha metido progresivamente en la iglesia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Dios mío, que avergüences al enemigo, que lo sancione, que le hagas retroceder, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos, Dios mío, que no hay nadie más justo ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que tú. Y tu palabra lo dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, conforme a tu justicia, responde las oraciones, ayuda a nuestros hermanos, resuelve casos, problemas matrimoniales, circunstancias familiares, Señor, en el nombre de Jesús, situaciones ministeriales, problemas de difamación, resuélvelos, Señor, en el nombre de Jesús, y levanta a tu pueblo, que no hagan caso a las boberas del diablo. Aquel que está herido, aquel, Señor, en el nombre de Jesús, que ha sido vituperado, aquel que está en ansiedad, aquel que está en depresión, aquel que está en desconsuelo, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo levantándolo, porque es tu promesa.
Y los hermanos no son cualquier cosa, porque tú por todos nosotros, cada uno de nosotros pagaste un precio caro, un precio hasta la última gota de sangre, y esa sangre derramada en la tierra reclama por nuestra redención, reclama por nuestra victoria. Señor, en el nombre de Jesús, esa sangre está ahí clamando continuamente desde la tierra. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, levanta a tu pueblo, levanta a los hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, muévete en misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús, llévate fuera todo espíritu de soberbia. Llévate fuera toda esa soberbia y ese ego que tienen, Dios mío. Te lo pido en esta hora, Padre, como parece como agresivo, hostiles. Llévate esa hostilidad maligna, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Y levanta con poder y con gloria a un pueblo, Dios mío, en unción, en autoridad, seguro de sí mismo. Fuerte, Señor, en el nombre de Jesús en ti. Yo te pido algo especial, Dios mío. Levanta mujeres, damas llenas de unción y fuego de lo alto, y que avergüencen a ese montón de machistas tontos que se han levantado a decir bobera, ahí sentaditos calentando a silla, sin ni siquiera salir en su vida, ni siquiera una sola campaña, ni siquiera un solo estadio, hacer nada más que estar ahí sentadito hablando tontera. Así hasta el diablo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, muévete y ministre de una manera poderosa y especial en esta hora, para gloria tuya. Señor, donde falta el amor, lleva el amor, ese amor ágape, Señor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, tu amor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, une a la familia, une, Señor, en el nombre de Jesús, une a tu pueblo, une al pueblo cristiano, sácalo de la religiosidad, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús, de la falsa doctrina, sácalo de las cosas en las cuales el diablo los quiere distraer, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que el diablo trate de enviar para distraernos, Señor, en esta hora levantamos todos en alto el escudo de la fe. Y reprendemos las artimañas del diablo, reprendemos las artimañas del enemigo, reprendemos las artimañas del maligno, y que se le apaguen en la cara los dardos, que se les reboten, Señor, la flecha de los demonios, las lanzas que tire Belcebú. Señor, los dardos satánicos se apagan en esta hora, se derriban las murallas, se derriban los gigantes, Señor, en el nombre de Jesús, por tu poder. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Señor. Y sentimos en esta hora que está dando fuerza. Yo te pido, ministra fuerza, fuerzas como de búfalo. Remonta, Señor, en el nombre de Jesús, en las alturas como las águilas. Da un fuerte, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora, un vuelo de renovación poderoso. Renovando fuerza, Espíritu Santo. Fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria tuya al que necesita. Dale fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. La recibo, dile al Señor, la recibo. Mira ahí esa fuerza, fuerza nueva en el nombre de Jesús en esta hora. Fuerza nueva del Señor, para gloria tuya. Padre, la recibimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y prepáranos para el avivar continuo de tu Santo Espíritu en esta hora. Saca, Padre, en el nombre de Jesús, aquello que no es tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Señor, en esta hora. Gracias porque creemos que nos ha dado una gran victoria poderosa. Y en esta preciosa hora que hemos llegado en toda nuestra programación, Señor, te pedimos, como dice en tu palabra, tú guardarás en completa paz a aquel, escuche, cuyo pensamiento en ti persevera. Que esos pensamientos sean enfocados en ti, Señor Jesús, al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Y esta situación mental que viven mucho, con tanto bombardeo, siendo piñatas del diablo, Dios mío, sácalo, extiende la mano, sácalos de ahí, sácalos de ese abuso del enemigo. Y abre sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús, para que el que sea piñata sea el diablo, no ellos. Ten misericordia, Padre, porque estamos camino a una perfección y el ser humano se equivoca. Como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores. Dios mío, ten misericordia. No permitas que el diablo le siga dando palazos a unos por ahí. Abre sus ojos para que puedan ver, sus ojos espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Quita la ceguera espiritual y que caigan las escamas de los ojos. La gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Nuestras almas te alaban y te bendicen, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Recuerden nuestra transmisión extendida los días sábados. Más o menos estaremos empezando. Bueno, yo nunca doy horario específico porque a veces, pues ya sabes, pero más o menos comprende entre las 9:45 a las 10 de la noche. O realmente si es sábado es un poquito más temprano. Algo de las 9 y algo, 9:30, entre 9:45 estaremos, pues obviamente siempre los sábados comenzando. Vamos a estar predicando próximamente, al momento de hacer esta transmisión, en Laredo, Texas. Así que van a ver algunos sábados que vamos a estar, siempre que estemos aquí,
Cuando no, pues obviamente es que estamos en campaña, pero eso siempre lo vamos a estar anunciando con tiempo, pero siempre recuerde sábado nuestras transmisiones extendidas. Abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les dé fuerza, sigan hacia adelante en los caminos del Señor. Y bueno, yo voy a hacer esto, verdad, lo estamos haciendo últimamente en nuestras transmisiones de oración, porque ya nos está escribiendo alguna gente que se quieren reconciliar, que quieren aceptar a Cristo. Algunos nos escriben que se les está haciendo difícil, etcétera, etcétera. Entonces, pues hemos optado por hacer esta oración. Mire, realmente tú no tienes que estar haciendo esfuerzos en ti mismo. Solamente tienes que dar un paso de fe. El paso de fe es reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que Jesucristo pagó el precio. O sea, imagínate, si Jesucristo no hubiera venido, pues nos hubiera mandado a hacer buenas obras y ya sería otra cosa, pero es que eso no nos iba a salvar. O sea, tiene que ser la fuerza de Él en nosotros, si no, no vamos a poder. No se trata de lo mucho que nosotros nos podamos esforzar o algo, es meramente dejar que lo espiritual fluya. Es algo que fluye, es algo que tú le abres la puerta y es algo que fluye. No es las fuerzas nuestras, y muchas veces se cometen esos errores. Pero los que quieran, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal, o reconciliarse, o alguien que luego ve esta grabación de esta transmisión que hacemos en vivo, solo tiene que repetir conmigo. Es una oración sencillita y es el comienzo de algo. De ahí tienes que buscar una iglesia, bueno, bien, con ese ojo bien abierto, porque hay muchos falsos y muchos locos. O sea, antes de buscar una iglesia, ora y pídele a Dios que te abra la puerta, porque Él siempre responde. Dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú me des una iglesia. Pero recuerde, acepta a Cristo, lee la Biblia. La Biblia es la mente de Dios revelada al hombre, a través de ella Dios te va a hablar. Tienes que obviamente orar. Orar es hablar con Dios, así como hablas conmigo, con una persona, aunque Dios todo lo conoce. Si hablas con Él, si les cuentas tus situaciones, aunque las conoce a la perfección, aprendes a depender más de Él, y al depender más de Dios, abres la puerta para que Él obre. Porque, o sea, el conocimiento perfecto de Dios, de quiénes somos, de nuestra situación, etcétera, de ahí no depende la contestación, sino de cómo pedimos. ¿Entiendes? Entonces, esto es solo el comienzo. Pero repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Entra en mi vida, entra en mi camino, perdona mis pecados y ayúdame a permanecer firme hasta que vengas por mí. Y lo cierras con esta palabra: amén. Dios les bendiga, hacia adelante y en bendición, con toda unción y poder de lo alto, que se supone está en ti, porque es la promesa del Espíritu Santo, el cual no solo estaría con nosotros, como Jesucristo estuvo con los discípulos, sino en nosotros, guiándonos hacia toda verdad y toda justicia de Dios. Y aún Jesucristo está presente por medio de la persona del Espíritu Santo, y está la bendición del Padre. Él está ahí, Dios está ahí, está aquí. Dios les bendiga.